Bien, pues para hacer este recorrido por la vida, obra y milagros de la madre fundadora de las Siervas de Jesús, se encuentra conmigo la actual madre general, Sor Mercedes Miguel. Ella es la novena madre general. ¿Qué tal estamos? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Vale, muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver, para ir introduciendo este primer vídeo sobre el contexto histórico en el que se desarrolló la vida de la madre fundadora, yo quisiera que nos contara un poquito si María Josefa era una mujer de su época. ¿Ah, sí? Y estamos hablando del siglo XIX. Efectivamente, aproximadamente del 1842 en adelante, porque nació en ese año. Sí, la madre fue muy actual, muy de su momento. Y en el caso concreto podemos decir que a ella le tocó una época difícil de guerra y también le tocó vivir las consecuencias de una guerra, como fueron las enfermedades de tifus, tuberculosis, la peste. Bueno, y ella se hicieron presente en todo esto, tratando de dar solución a estos problemas. Entonces es lo que nos hace ver que ella estaba mirando continuamente su época y tratando de dar solución a los problemas que en ella surgían. Además, cuando ella nació, prácticamente estaba recién terminada la Primera Guerra Carlista, ¿no? Que azotó sobremanera, además, al País Vasco y Navarra. Claro, ella, digamos, pues en su niñez no se daría cuenta cómo era la situación de su época, ¿no? Pero aquí yo pues hablaba cuando ella comenzó la obra de su fundación, que era en el 1871. Empezaron y enseguida, a los 3 o 4 años, efectivamente, les tocó vivir en una guerra. Y ahí es cuando demostraron ese heroísmo y ese querer dar solución a todos los problemas que surgían. Y además en aquella época Vitoria era una ciudad pequeñita, con pocos habitantes, la mayoría de la gente se dedicaba sobre todo a la agricultura, industria había poquita. Yo le quería preguntar, madre, y es en aquella época en que vivió, en que era pequeñita la madre fundadora, hacia 1850, por ejemplo, que ella tendría pues 8 años, si no me equivoco, ¿verdad? Porque nació en 1842. ¿Cómo se divertían los niños de aquella época en una ciudad como Vitoria? Concretamente, ¿cómo se divertía ella, María Josefa? A esta niña la vemos... Se divertía, claro. Claro, pues a su manera, lógico que sí. Ella fue muy inclinada siempre a la reflexión, a la contemplación. Parece que sus gustos era visitar a los pobres, darles alguna ayuda. También ir a visitar a 2 religiosas que eran tías de ella, hermanas de su madre, que eran clarisas. Y parece que le encantaba ir a visitarlas y contemplarlas también cuando trabajaban en la huerta. Digamos que no se habla mucho de juegos, era una niña bastante reflexiva y bastante pequeñita. Sí, hay que contar también que de muy niña perdió a su padre, puede que también eso influyera, ¿verdad? Y el hogar era muy piadoso, su madre también rezaba mucho. Bueno, pues la niña seguramente que fue cogiendo estos rasgos de su madre. Hay que decir que, bueno, María Josefa tenía otra hermana, ¿verdad? No sé si era mayor o menor que ella. Más pequeña. Sí. Más pequeña. Fueron 3, sí, la mayor fue María Josefa, ciertamente. La segunda murió muy pronto y la tercera, vivió con ella el tiempo que estuvo en la casa y también vivió más años, porque la madre murió en el 1912 y la hermana murió en 1921. El padre era sillero, por lo que sé, ¿no? Sillero, se dedicaba a hacer sillas. Sí. Murió joven. Y claro, ¿y entonces de qué vivían ellos? ¿Pasaron penurias? ¿No? Supongo que sí, ¿no? Pues era una familia sencilla, sí. Entonces seguramente que la mujer luchó fuertemente. La madre. Claro. Que además el que se fuera una de las hijas religiosas para el sustento de la casa sería un problema, ¿no? Sí. Para la madre. Sí. Bien, pues si le parece... De todas formas, perdone, sí. La señora pues muy generosa porque María Josefa estuvo en la casa hasta los 15 años. Hasta los 15. Y a esa edad la mandó su madre a Madrid, a la casa de una tía, debía ser hermana de doña Petra, que era la madre de María Josefa, para que completara su estudio. Y allí estuvo 3 años. O sea que ya su madre se desprendió de la hija para que se formara bien. Para tener un buen futuro. Claro, cuando regresó de Madrid... Pero no sabía que se iba a ir religiosa. Efectivamente. Bueno, madre, si le parece, y si les parece a ustedes, vamos a ir a ver este primer vídeo que nos habla del contexto histórico en que se desarrolló la vida de María Josefa, que fue una época agitada, ¿verdad?, con diversos gobiernos como el de Isabel II, la Primera República, con el general Prim a la cabeza. También en la época que vivió ella estuvo Amadeo de Saboya como rey, Alfonso XII. También comenzó ya el tema de los nacionalismos con Sabino Arana. Yo no sé si ella
esas cosas le preocupaban o no, políticamente hablando, supongo que no, ¿verdad? Que viviría un poco al margen. En aquella época, exactamente. No creo, no. Ella se interesaba más por los problemas del hombre. Ajá. Sí. Además fue la época en que España en 1898 perdió ya las dos colonias de ultramar que le quedaban, Cuba y Filipinas. Si les parece, vemos ya este primer vídeo. ¿Le parece? Perfecto. Vamos a verlo. Pasaremos una breve revista al tiempo que le tocó vivir en la agitada España del siglo XIX, al contexto histórico de su vida centrándonos en el de las ciudades en las que principalmente transcurrió: Vitoria, Madrid y sobre todo Bilbao. Hasta 1912, en que la madre fue llamada por Dios a su seno. En 1842, la España de Isabel II era aún un país sumido en un profundo subdesarrollo. El índice de analfabetismo era muy alto y el número de defunciones por epidemias de cólera, peste o tifus estremecedor. El año anterior, en 1841, el general Espartero asume la regencia del reino y el país se recupera de los estragos de la primera guerra carlista que había extendido el horror de la contienda civil, especialmente por tierras vascas y navarras. El enfrentamiento fue esencialmente entre el ejército regular isabelino y los partidarios del infante don Carlos, pretendiente al trono, o lo que es lo mismo, entre la España liberal y la conservadora, pugna que proseguirá de distintas formas durante todo el período decimonónico y buena parte del siglo XX. Así pues, con el abrazo de Vergara entre Espartero y Maroto, termina esta guerra civil. Será la primera de las tres que se sucederán en apenas 50 años. Pasados los desastres de la guerra, se relanza la industria, especialmente la siderúrgica en Vizcaya y la textil en Cataluña. Comienza a desarrollarse una clase capitalista burguesa y un incipiente movimiento obrero. La regencia de Espartero es breve, concluye en 1843 al ser derrocado por el reaccionario Narváez. Se adelanta la mayoría de edad de Isabel II para que pueda reinar y se forma un gobierno de corte moderado. Antes, el mismo año del nacimiento de la beata María Josefa, se produce la importante y sangrienta sublevación de Barcelona de inspiración republicana. Mientras, los primeros años de la vida de María Josefa transcurrían en Vitoria, que contaba entonces con unos pocos miles de habitantes y era una pequeña ciudad constituida en centro administrativo y dedicada principalmente a labores agrícolas. En 1844 el duque de Ahumada crea la Guardia Civil. Al año siguiente se aprueba la Constitución de 1845, de tono conservador. Ese mismo año se devuelven a la Iglesia los bienes que aún no habían sido enajenados tras la desamortización de Mendizábal. Los moderados gobiernan con mano dura, al tiempo que alrededor de la joven reina Isabel II se tejen intrigas con sed de poder, entre las que destacan las del general Serrano. La Segunda Guerra Carlista se produce en tierras catalanas entre 1847 y 1849. Tuvo escasa trascendencia y se limitó a una lucha de guerrillas. En febrero de 1848, las revoluciones contra el viejo orden recorren toda Europa. En España, la revolución republicana es sofocada y Narváez se consolida en el poder. Se firma el concordato con Roma, apoyado por la corte y el clero español. En 1854 comienza un período liberal. Espartero vuelve a conseguir el poder compartiéndolo con O'Donnell. Los brotes revolucionarios estallan por doquier en todo el país. A partir de este año, el pronunciamiento militar a secas, sin apoyo de la población, será monopolio de los reaccionarios. En 1860, cuando María Josefa expresa a su madre la llamada de la vocación religiosa, el país ha crecido demográficamente y el desarrollo de un incipiente capitalismo prosigue. Madrid comienza su ensanche de una manera más anárquica que planeada. Se van haciendo empedrados y alcantarillas
y se nivelan desmontes. En 1865 se abate sobre la capital una epidemia de peste. María Josefa recibe su bautismo de fuego en la lucha contra estas enfermedades a las que tanto se tendrá que acostumbrar durante toda su vida. Mientras, en el seno demócrata se va creando un fuerte núcleo republicano. En 1871, un año antes del estallido de la Tercera Guerra Carlista y 2 de la Declaración de la República, llega la Madre María Josefa del Corazón de Jesús a Bilbao, ciudad en la que nacerá y crecerá el Instituto de las Siervas de Jesús. Ese mismo año sube al trono de España Amadeo de Saboya. En ese último tercio del siglo XIX, Bilbao y Vizcaya en general experimenta un considerable crecimiento industrial, especialmente minería, astilleros y siderurgia, que se verá en parte frenado por la guerra. Gentes campesinas emigraban a Bilbao en busca de trabajo y prosperidad, encontrando, en muchos casos, más dureza de vida que progreso y bienestar. Contaba entonces la ciudad en expansión con unas 18.000 almas. En 1872 estalla la Tercera Guerra Carlista, que se desarrolla de nuevo por tierras vasco-navarras y catalanas y afectará directamente con sus penalidades a la vida en Bilbao de la Madre María Josefa y sus hermanas. En 1874, la villa de Bilbao sufre el asedio más duro de su historia. Bloqueada por tierra y mar, resiste durante 6 meses el sitio carlista. La Madre María Josefa y sus hermanas deben abandonar el piso de la calle Ronda, que es batida desde los montes por la artillería, y refugiarse en un convento. Ni aun en estas difíciles circunstancias dejaron de cumplir con sus obligaciones para con los enfermos, atravesando frecuentemente el Nervión entre el estallido de los obuses. Durante la guerra se proclama la Primera República Española, que, incapaz de tejer una estructura de poder sólida, dura escasamente un año, hasta 1874, en que es derribada por el golpe de Estado del general Pavía. La llegada al trono de Alfonso XII marca el debilitamiento máximo de la facción carlista. La guerra concluye en 1876. Las Siervas de Jesús son solemnemente reconocidas en 1875 y se van consolidando en Bilbao. En 1876 se aprueba una nueva constitución y es abolido el régimen foral para Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Esta supresión marca el comienzo claro del paso entre el foralismo y el sentimiento nacionalista vasco organizado. El principal artífice del nacionalismo vasco es Sabino Arana, exaltando la importancia del euskera y de la identidad vasca. Estos principios conforman hacia 1890 auténticos cambios en la estructura social y en su pensamiento, especialmente de la burguesía, de los cuales la ciudad de Bilbao no es ajena. Por lo que respecta al resto del país, en 1885 muere Alfonso XII y se produce la regencia de María Cristina. Conservadores y liberales se turnarán en el poder y se mantendrá la lucha por él entre estos republicanos, absolutistas, socialistas, nacionalistas y seguidores de cualquier otro ismo. Así hasta finalizar el siglo XIX, siguiendo la misma tónica que se ha dado en todos los años anteriores. El crimen político, la conspiración y la revuelta popular estarán a la orden del día. En 1911, todavía en vida de la madre fundadora, las Siervas de Jesús consiguen su primera fundación al otro lado del mar, en tierras chilenas. Al año siguiente, 1912, tras larga y cruel enfermedad, María Josefa del Corazón de Jesús se despide del mundo por el que tanto hizo y sube al cielo.
Bueno, pues acabamos de ver la época en que se desarrolló la vida de María Josefa, el contexto histórico. Y ahora pues vamos a pasar, si le parece, madre, a hablar un poco de la vida y obra de su fundadora. María Josefa Sancho de Guerra, que será su nombre y apellidos, nació en 1842 y murió en 1912. Nació en la calle Herrería, corríjame si me equivoco. Entonces era, me parece, el número 108, ¿puede ser? Sí. Que ahora es el 82. Ahora es calle Herrería 82, sí. Y antes era el 108. Por cierto, ¿de qué murió la madre? ¿Nuestra fundadora? Sí. Ella sufrió una enfermedad cardíaca durante 14 años. Durante 14 años tuvo una enfermedad cardíaca. Muy fuerte, sí. Entonces, o sea, y hasta el último momento la mujer estuvo ahí al pie del cañón. Sí, claro, ella dirigió ya la congregación desde la casa madre, no podía salir, entonces a través de cartas. Y ella sufrió, como le decía, especialmente por fatigas. Aquí hay una cosa como interesante para nosotras, porque ella dice que durante la noche dormía muy poco. Ya. Y entonces ella recorría y visitaba espiritualmente a todas las personas de la cárcel, a los enfermos, porque con su dolor quería aliviar a estas personas. O sea, que viajaba desde la cama... Y bueno, y así mismo visitaba a la congregación. O sea, que hasta el último... La mujer estuvo ahí, vamos, hasta el final, hasta el final, al pie del cañón, ya que no podía físicamente, con la mente, dictando cartas. La carta que ella escribió, que fue una comunidad... ¿La escribía ella o las dictaba? Las dictaba, últimamente las dictaba, pero la dictó la víspera de su muerte, o sea que ella estuvo lúcida hasta el final. Ya. Bueno, aquí quería hacer yo hincapié, nació en 1842 en la calle Herrería y por lo que sea, al día siguiente se la bautizó, ¿no?, en la iglesia de San Pedro, que yo, si le parece, tengo un vídeo preparado de la iglesia de San Pedro y de la pila bautismal, que es la misma donde se le bautizó, la que está actualmente en la iglesia de San Pedro. Vamos a verlo. Madre, en el año 1860 es cuando María Josefa le dice a su madre la noticia de que quiere irse religiosa. Sí. ¿Cómo se lo tomó su madre? Me imagino que un poco mal, ¿no? No. Era una señora muy entera, muy resignada, muy fuerte, y ella le dijo: lo siento, pero si esa es la voluntad de Dios, yo la acepto. Vete. ¿Ah, sí? Sí. Pero me refiero, como nos comentaba antes, que bueno, se quedó sin padre y sin marido. Sí. Se quedaron muy pronto, eran 2 hermanas, bueno, eran 3 de familia. Sí. Claro, en aquella época se pasaban penurias y encima la hija marcharse religiosa, que solo se quedó la madre y la otra hermana, y aún así la madre lo asumió bien, no le importó. La mujer fuerte del Evangelio, ¿eh? O sea, la madre era de convicciones religiosas fuertes. Efectivamente, imagino, claro, porque... y eso fue lo que recibió la hija, porque fue igualmente fuerte, pero fue una mujer muy entera, ¿eh? Lo llevó muy bien, muy bien. Ya. Otra cosita que me gustaría que nos contara, madre, es María Josefa, ¿cómo era como persona? ¿Cómo cuentan las... no sé, las crónicas que era? Claro. Bueno, se presenta como una persona muy inteligente. ¿Inteligente? Muy inteligente. Ella era bondadosa, tenía una gran capacidad para llegar a las personas. Todas sus hijas cuentan que en cuanto se la conocía tenía como imán que atraía. A la vez era muy recta, ¿verdad? Y era muy sensible a las necesidades de las personas, lo mismo de las religiosas que de las personas de fuera. Y hacía lo indecible por llegar a dar solución a esos problemas. Una dice: ¿por qué? ¿Cómo pudo llegar a tanto? Yeah. Y bueno, pues mucho fue por su gran capacidad, por su inteligencia, pero especialmente por su unión con Dios, por esa gran devoción que tuvo al corazón de Jesús y por la devoción a la Virgen Blanca como buena vitoriana. Ya, muy bien. Y aquí tengo puesto en la documentación que era inquieta e impaciente también. La madre. No, él sabía ponerse en su puesto, pero a ella se la considera más bien bondadosa, recta, de carácter firme, pero no genio, ¿eh? Ya. No. A lo largo de su vida, que fue amplia y densa,
¿Tuvo momentos de flaqueza la madre? Me imagino que sí, ¿no? Como todo ser humano tendría momentos de flaqueza. Ahí comunican especialmente cuando ya venía con 2 compañeras a fundar aquí a Bilbao. Ellas venían Madrid-Bilbao. Cuando llegaron en el tren a Burgos, ella se sintió como incapaz de seguir. Sintió un miedo muy fuerte y creyó que esa no era la voluntad de Dios, y ahí se le sintió a ella débil. Y las 2 compañeras le dieron aliento, ánimo y bueno, adelante. Que no había fundado todavía la congregación. Venían dispuestas a ello. Efectivamente. Ella ya lo llevaba a la cabeza. Sí, las 3. Las 3. Las 3 ya venían con la idea muy clara. Y después, bueno, pues las compañeras dicen que eso fue una tentación del enemigo, que le quiso hacer desistir de su idea, pero lo superó, bueno, y dio vida a la obra. Sí. Bueno, pues si les parece, vamos a ver este reportaje, muy bonito además, de la vida y la obra de la fundadora de María Josefa del Corazón de Jesús, que es el nombre que luego adquirió, con el que se le conoce ya. María Josefa del Corazón de Jesús. En este reportaje pues veremos, por ejemplo, cómo en los primeros tiempos pues cosían, ¿no?, para los comercios bilbaínos, para sacar, imagino, unas pesetillas, también como para pagar el alquiler, pues incluso tuvieron que pedir, ¿no?, hacer una suscripción popular, me comentaba. Sí. Ellas cuando llegaron a Bilbao llegaron sin conocer a nadie, y se encontraron con 2 personas muy santas y muy sabias a la vez. Una era un abogado, don Vicente Martínez, que pasa a segundo plano, y está don Mariano de Barboengoitia, un sacerdote muy celoso y que se preocupó mucho de ellas. Entonces, él mismo, con una junta de señoras, les consiguieron a las religiosas, bueno, a las que iban a ser religiosas... Sí, a las 3. Sí, a las 3. Una pequeña casa, allí en Bilbao, en la calle La Esperanza. Claro, ellas tenían que pagarla. No tenían trabajo porque no las conocían, porque no habían fundado todavía, no podían ir a cuidar a los enfermos. Entonces se valieron de la costura, parece que cosían intensamente, claro, eso después lo vendían y tenían para ir pagando sus gastos y la casa. Y también la suscripción, que llamamos nosotras comúnmente, ¿no? Las hermanas estaban necesitadas, entonces ciertas personas amigas se comprometían a pagar mensualmente X dinero, entonces ellas iban a recogerlo. Bien. Pues si le parece, que tenemos un reportaje precioso para ver, donde vamos a conocer todo esto que me estaba comentando. Bien, pues vamos a ver, vida y obra de María Josefa. ¿Cuándo comenzó todo, Señor? Siento muy próximo el momento feliz en que me reuniré contigo. Me parece que esta primavera de 1912 la veré desde tu morada. Y hoy es un buen día para recordar. Comenzó en aquel tren que marchaba hacia el norte atravesando Castilla. Era el año 1871, verano, y hacía mucho calor. Pero no, seguramente mucho antes. Quizá desde el momento en que mi cristiana madre y tú me disteis el milagro de la vida, aquel ya lejano 1842, en la ciudad de Vitoria, en la que fui bautizada con el nombre de María Josefa Sancho de Guerra y puesta enseguida bajo la protección de la Santísima Virgen Blanca. O quizá cuando todavía me llamaban Sor María de la Salud y cuidábamos de aquellos pobres enfermos en Madrid. Recuerdo de entonces a aquella gran madre, doña María Soledad Torres Acosta, y la casita de Chamberí, las siervas de María, ministras de los enfermos. En aquel tiempo yo era inquieta e impaciente. Esperaba una señal tuya y no me daba cuenta de que no habías dejado de dármelas en ningún momento. Un santo hombre, el arzobispo Claret, al que estoy segura que un día subirás a los altares, me mandó en tu nombre que profesara, pues me tenía reservado lo que menos esperaba. Así ha sido. Hice la profesión temporal en la casa de las siervas de María, el año nuevo de 1866. Pasó el tiempo y no permitiste que mi espíritu se sosegara. Cuánto te lo agradezco ahora.
En mi alma se abría paso como un gigante la idea de fundar una nueva orden. En aquel año de 1871, que en tu infinita gracia permites que recuerde como si fuera ayer, junto con Sor Sacramento Miguel y Sor Concepción Dávila, abandonamos la congregación. Poco después nos seguirían Sor Mercedes Seguren y Sor Soledad Galarraga, las primeras siervas de Jesús. Nos instalamos, Sor Sacramento, Sor Concepción y esta servidora, en un cuartito de la calle Hortaleza. ¿Te acuerdas? Oh, qué tonta soy. Perdóname. A veces me olvido, Señor, que tú recuerdas hasta lo que está por suceder. Cuando tuvimos listos los hábitos, pedimos a un sacerdote que nos los impusiera. No me puedo acordar cuál era su nombre. Celebró una misa y cambió nuestros nombres de pila por los que nosotras habíamos elegido. Sor María de los Dolores Miguel escogió el de Sor Sacramento. Y Sor María de Santa Rita de la Clemencia pasó a llamarse Sor Concepción Dávila. Tu humilde servidora eligió el de Sor María del Corazón de Jesús y nombrada superiora del pequeño ejército de soldados de Cristo. Ya iríamos creciendo. Todavía no podíamos llamarnos religiosas, pero en nuestro corazón ya nos sentíamos como tales. Teníamos que decidirnos por un lugar en el que establecernos. En Madrid, la vida estaba muy alborotada por la política y era mejor pensar en otra ciudad. Estuvimos a punto de ir a Barcelona, pero la providencia nos indicó el camino de Bilbao. El día 24 de julio de 1871 llegamos a Bilbao. La ciudad estaba en pleno crecimiento industrial. No conocíamos a nadie, pero teníamos dos recomendaciones. Una para el abogado don Vicente Martínez y la otra para el párroco de la iglesia de San Antón, don Mariano José de Ibargüengoitia. El abogado era un hombre bueno y noble. Nos puso en contacto con don Mariano, que dispuso que nos instaláramos en el convento de las Hijas de la Cruz, en la calle Ronda, donde nos dio ejercicios espirituales para probar nuestro espíritu de candidatas a religiosas. Todos se portaron muy bien con nosotras. Nos buscaron un piso en el número 8 de la calle de la Esperanza y trabajo para mantenernos cosiendo para algunos comercios de Bilbao. Ese mismo verano visitamos al obispo de la diócesis que estaba en mi ciudad, Vitoria. Entonces era don Mariano Diego Alguacil. Nos dijo que por algún tiempo nos mantendría a prueba y nombró como nuestro superior inmediato al buen don Mariano, el párroco de San Antón. Y que de todos modos necesitábamos ser un mínimo de 5 hermanas para ser aceptadas como asociación. Así que rápidamente llamé a nuestro lado a Sor Mercedes Seguren y Sor Soledad Galarraga, que desde hacía tiempo querían unirse a unas chifladas como nosotras. ¡Ay, cuántos recuerdos! Para febrero del año siguiente ya estábamos las 5 juntas en la calle de la Esperanza. Asistíamos a los enfermos y cosíamos sin descanso. También manteníamos ordenadas nuestras horas de rezo. Vivíamos en todo como si ya fuésemos religiosas. Estuvimos un año allí, hasta que pagamos nuestra deuda con las señoras que nos habían ayudado a conseguir la casa. Habíamos pasado el examen. Su Ilustrísima nos dijo que se había enterado de nuestro comportamiento con los enfermos durante el asedio de Bilbao. Podíamos comenzar el noviciado y al cabo de un año hacer los votos. A partir de ese momento podíamos llamarnos siervas de Jesús. Fue uno de los días más felices de mi vida. Gracias, Señor. Era el 9 de junio de 1874. Doña Teresa Barrategui, qué buena mujer era, nos donó a su muerte la casa y la finca que tenía en la calle La Naja. Esta fue nuestra casa madre y aquí seguimos. Hemos construido de nuevo la casa y creo que, si tú quieres,
en ella moriré. Para pagar las obras tuvimos que pedir limosna. En 1891 era una cosa que nunca habíamos hecho. La gente se volcó con nosotras, especialmente doña Casilda Iturriza. A la vez quisimos construir una iglesia, lo cual encareció mucho todo, pero se hizo. Y en 1895 se consagró el llamado Templo del Tránsito de San José. La casa madre. En 1921 logran localizar la casa donde nació la madre fundadora. ¿Les resultó difícil comprarla? Pues había problemas con el título de propiedad y además pesaba sobre el inmueble un contrato de arrendamiento. Pero para el año 1927 ya era suya. Madre, ¿qué pasaba pues con la casa? ¿Por qué les costó localizarla? Cuando la madre... Quiero decir, perdón, Sí. que en una ciudad pequeñita, quiero decir que enseguida se podía saber Bueno, dónde nació, ¿no? Claro, aquí se dan dos cosas. Primero que cuando la madre, o sea, doña Petra, la madre de María Josefa, falleció, parece que esa casa pasó ya a otras personas que la compraron. Y la congregación quiso conseguir, pero esa casa era el tercer piso de la herrería número 82. Sí. Y la congregación quería Actual número conseguir, 82. claro, y la congregación quería conseguir la casa completa, los 3 pisos. Sí, o sea, todo el bloque. Efectivamente, para tenerla más cuidada, porque queríamos tener, en aquella época querían tener un pequeño museo, Sí, conservarla mejor. Entonces, esa fue la dificultad, porque no era solamente una familia que era propietaria, sino que eran varias familias, cada una tenía un piso. claro, que eran 3 familias. Efectivamente. Entonces ahí estuvo la dificultad hasta que dieron con quiénes eran los propietarios, las dificultades que pudieran existir, y bueno, lo lograron, porque la casa actualmente es nuestra y la mantenemos con todo desde cariño. 1927. Efectivamente. Bien, yo me imagino que ustedes, o muchos de ustedes, igual están interesados en poder visitar esta casa, la de la fundadora, que está en la calle Herrería, número 82, el actual número 82. Entonces yo le quería preguntar, ¿se puede visitar la casa? ¿Puede ir la gente a verla? ¿Qué horarios tiene o qué hay que hacer? No, sí, pueden ir, y es bonita, les ha de gustar. Por la mejor referencia es que vengan aquí a la calle de las Siervas. Al convento. Número 20, Sí, es, que lo número conoce todo el mundo, no se 21, preocupe. efectivamente. Entonces que pregunten por la madre les va a acompañar y pueden verla. Ajá. De todas formas, vamos a ver ahora un reportaje de cómo está actualmente la casa por dentro. Yo lo he visto y bueno, allí en el vídeo vamos a ver, se ve una capilla. Sé también que hay una reliquia de la madre que se trajo, ¿no?, cuando se la exhumó. Y me ha chocado ver en el vídeo que hay un dispensario. ¿Qué es ese dispensario? ¿Sirve? ¿Se utiliza? ¿Se utilizó? Se utilizaba. Claro, porque ahora la seguridad social, ¿verdad? Ya Sí, ahora ya está, se queda cubre como todas las recuerdo. necesidades de Sí. sanidad. No, pero allí se hace una obra bonita, porque se recoge y regalan, entregan, las hermanas también recuperan ropa. Y eso se prepara desde ahí y se envía a las misiones, bien sea a Perú, sea a Filipinas. Entonces también es una obra bonita. Luego no se trabaja como dispensario, o no trabaja, ¿verdad?, la hermana allí en esa forma, pero sí hace esta obra social que es bonita. También quería yo agregar aquí que ahora vamos a mejorar un poquito la casa, esta casita. ¿Van a porque- restaurar algo? No, está bien, la casa está bien en ese sentido, pero la queremos mejorar como museo, que queremos Ajá. conservarla. Tenemos 2 Sí. pisos que queremos colocar pues más datos, reliquias, objetos de nuestra fundadora. Sí, porque por lo que he visto está casi todo en Bilbao. Aquí hay muy poquito. En fin. Y donde usted ha dicho que ha visto una capilla, sí, Sí. es pequeña, es bonita, pero ahí es donde la madre nació y donde la madre vivió, solamente en ese piso. Claro, Ya porque les si dije. en los otros vivían otras familias. Efectivamente. Ajá. Bien, pues si le parece, vamos a ver un poquito cómo está actualmente el piso. ¿No? Ya. Tenemos la escalera para subir y lo Sí. que es el dispensario, la capilla, etcétera, etcétera. Otra cosa,
María Josefa queda descendencia de ella aquí en Vitoria, quiero decir, la hermana que tenía se casó, tuvo hijos. Sí, se casó, pero no tuvo familia. No tuvo familia. No, no obstante, sí que hay algún familiar, aquí sí, familia Guerra. Ya son lejanos, ciertamente, pero sí estuvieron en la directos no queda prácticamente nadie. No, porque terminó muy pronto. La madre, bueno, queda la familia religiosa. Sí, por supuesto, me refiero de sangre. No, de sangre no. Sí. Nada, no queda más que familia lejana. ¿Los padres están enterrados los dos aquí en Vitoria? No sé, no sabría decirle, fíjese. Sí, lo más seguro es que sí. No nos hemos interesado, la verdad. Ya. Que no nos hemos Yo imagino que sí, porque bueno, siendo vitorianos y en aquella época, quiero decir, finales del siglo pasado, principios de estos, pues lo más seguro es que estarían aquí. Sí. Bueno, pues entonces vamos a ver este reportaje precioso sobre la casa natal de la madre. Bien, pues esta es la casa natal en donde nació la madre fundadora. Ahora, si le parece, vamos a ir con otro reportaje en el cual vamos a conocer la herencia que dejó la madre, que son ustedes, las siervas de Jesús, y la máxima, quería decir que la máxima representación de las hermanas es usted como madre general, Mercedes Miguel, que es además la novena desde que se fundó la congregación, y si no le importa, yo voy a nombrar un poquito a las antecesoras suyas, que son, pues bueno, la madre fundadora, María Josefa del Corazón de Jesús. La siguiente fue Magdalena en Galilea, no voy a decir las fechas porque si no se va a hacer muy largo. Purificación Redondo, Asunción Franco, Inmaculada Ureta, Natividad Píriz, Sagrario Olarte, Rosa María Roces. Y usted, Mercedes Miguel, que es palentina, me decía antes, ¿verdad? Palentina. De un pueblecito del norte de Palencia. Sí. De todas formas, le iba a preguntar, ¿en cuántos países tienen casas actualmente? En 13 países. En 13 países. Sí. 13 países que son, no importa, no me los diga, que los tenemos aquí, que lo vamos a ver ahora mismo. Vamos a ver cuáles son esos 13 países. Yo le quería preguntar, madre, bueno, son 13 los países donde tienen casas, ¿como cuántas hermanas hay actualmente? Aunque no sepa la cantidad exacta. No, sí, actualmente somos 1051. 1051 hermanas, ¿no? De las siervas de Jesús. Eso. Repartidas en los 13 países. 13 países, sí, en 93 casas. 93 casas. Me imagino que en el país donde más casas tendrán será aquí, ¿no? En España. En España, claro, sí. Bastantes más. Ya. Sí. Bueno, también vamos a hablar de la casa general porque yo por lo que sé, el Papa Pablo VI, por expreso deseo suyo, quiso que todas las casas generales e institutos religiosos tuvieran su sede en Roma, ¿no es así? Sí.
Entonces, la casa general suya pues está en Roma, ¿cómo se llama? Sí, bueno, se llama Villa San Francisco. Villa ¿no? San Francisco. Villa San Francisco, sí. ¿En qué parte de Roma está situada, así más o menos? No sé si lo conocerán, ¿verdad? Es por la parte de Parioli. Ajá. Es un lugar el bueno. casco histórico, o sea, a las afueras. Bueno, está un poquito a las afueras, no es Más a las afueras sí, que... Sí, tampoco Ajá. es muy a las afueras. Bueno, de todas formas es un lugar bueno, ¿eh? Es un lugar bueno porque esta casa en un principio era una casa de residencia de obispos, Sí, monseñores. Lo llevaban los franciscanos. los franciscanos. Claro, ellos por problemas de personal y demás lo pusieron en venta y lo compró la congregación. En esa época no estaba yo en el gobierno. Y está dedicada también a residencia, pero para ancianas. Residencia para ancianos. Sí, bueno, está en un lugar muy bueno y la verdad es que estar en Roma tiene sus garantías, sobre todo para los trabajos de canonización de la fundadora. Claro, y además está cerquita del Vaticano, que quiera que no, para todo, Claro. pues, para muchas cosas. Porque en este caso, se puede servir en todas partes, por pero hay supuesto. trabajos que se requiere estar cerca de Roma. Sí. naturalmente. Sí. Eso sí que es la casa central, el Vaticano. Efectivamente, Así sí, que claro. tengo aquí apuntado en la documentación que, bueno, están allí en Villa San Francisco, que me decía, ¿verdad?, desde el año 1968. Bueno, anteriormente estuvimos en otra casa que fue en esa época. Ajá. A la Villa San Francisco hemos ido posteriormente. Posteriormente, antes Sí, estuvieron en en el otra 81, casa. sí. ¿Le parece bien la idea que tuvo Pablo VI de que todas las casas generales e institutos religiosos tuvieran su sede central en Roma? Sí, cómo no, sí, por supuesto. Cuando ya un papa habla, tiene sus razones para hablar. Lo Naturalmente. aceptamos totalmente. Bueno, yo quería que, porque vamos a ver enseguidita el reportaje sobre las casas que tienen repartidas a lo largo y ancho del mundo, vamos a ver también qué es lo que hacen ustedes, pero yo quisiera también que me contara usted que de viva voz suya, Sí. qué es lo que, a qué se dedican, qué hacen las siervas de Jesús. Bueno, es todo lo que es en salud. Todo lo ¿ya? que es salud. Salud. Entonces, van a... Da igual que sean personas mayores, pequeñas, niños. Lo mismo, lo mismo. Es Donde igual. hay una necesidad si con relación a la salud, puede estar allí la sierva de Jesús. Lo importante es pues, que ella se dé cuenta o que la necesiten, que sea llamada, etcétera. Entonces, hay unas casas que están destinadas a cuidar a enfermos en sus domicilios durante la noche especialmente. Hay unas semanas, dice, destinadas a... Claro, casas concretas. No Sí, hay una casas casa que se dedican sobre dedica- todo a... Efectivamente. La de Vitoria, por ejemplo, es una de ellas. Sí, sí, la de calle Fundadora se dedica a esto. Ajá. En cambio, en Vitoria tenemos también la residencia Juan Pablo I. En Lasarte, carretera de Lasarte. Claro, entonces esa casa pues es una residencia. Las religiosas se dedican a atender a las personas mayores, hombres y mujeres. Luego también nos dedicamos al trabajo de los hospitales, clínicas, guarderías de niños, Sí. centros de SIDA, también llevamos comedores para indigentes, todo lo que entre en salud o sus necesidades. Sí, sí. O sea, ya veo que lo engloba bien. Además, en salud, pues todo, sí, todo lo que ha contado. Bueno, antes de ver antes que estaba comentando lo de la residencia Juan Pablo I, para cerrar el programa dedicado a la madre fundadora, Sí. vamos a ver que tengo preparadas unas imágenes de cómo es por fuera la residencia sí. Juan Pablo I, porque hay allí unas Muy bien. figuras plasmadas en la pared que me han gustado mucho. Eso lo veremos al final, para cerrar el reportaje. Yo le quería preguntar, antes de pasar a ver la herencia que dejó la madre fundadora, que son ustedes, si por ejemplo una chica, una mujer, una joven o de cualquier edad, me da igual, si quisiera pertenecer a su congregación, a las siervas de Jesús, ¿qué pasos debería dar? ¿Qué debería hacer? Claro, primero pues encontrarse con una religiosa nuestra, Sí. que les ponga su deseo o su inquietud, entonces ella ya le va a dirigir a quien corresponda, a la madre superiora o alguna formadora, etcétera. Pues ahí es importante el diálogo, Sí. para ver realmente la joven qué busca, qué quiere, al menos discernir si hay una vocación. Requiere también buena salud, ideales, ¿verdad? Deseos de servir, deseos de ser buena, y después ya se va diciendo, porque claro, una vez que la persona opta ya por entrar y se le da el ingreso, pues tiene ya sus etapas. Claro. Empieza por un prepostulantado o un aspirantado, que es un conocimiento. Ella contacta con las religiosas y lleva una vida relativamente igual a las religiosas, pero sin ningún compromiso. Después comienza la época de postulantado, que viene a ser pues, un año. Un año. El noviciado, que son 2 años, y después ya haría sus primeros votos, que los va renovando año por año, durante 6 años.
De forma que para la profesión perpetua han pasado 9 años mínimo. O sea que cuando se da ese paso ya se sabe lo que se hace. Claro, ya se tienen las ideas claras. Efectivamente, Ajá. sí. De todas formas, ¿cómo es un día en la vida de una hermana de la Sierra de Jesús? ¿A qué hora se levantan? ¿Qué hacen? ¿Temprano? Me imagino. Son muy madrugadoras. Sí, va. Pues eso es común a todas las congregaciones, yo creo. Sí, lo de igual, madrugar. igual, más o menos, sí. A las 5:30 aproximadamente. 5:30 de la mañana. Sí. Y bueno, y después comenzamos por estar, después de arreglarnos y dejar las cosas bien organizadas. O sea, hacer la pues habitación, comenzamos- asearse y todo eso. Claro, efectivamente. Entonces comenzamos pues con el Señor. Nos encontramos en la capilla, allí tenemos nuestra oración, 1 hora, tenemos la Eucaristía, el oficio divino, que llamamos laudes. Sí. Bueno, y después ya salimos, tenemos el desayuno, los saludos propios, ¿verdad? Compartir un poco nuestra vida como hermanas y después a trabajar donde corresponda o atender a los enfermos, lo que fuere. Y a mediodía tenemos otro descanso, si queremos llamarlo así, o otro encuentro con el Señor. Volvemos a la capilla, tenemos otros pequeños actos, pero sobre todo pues eso, encontrarnos nuevamente con el Señor. Vamos al comedor o también nos encontramos con las hermanas. Podemos compartir un poco nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro programa para la tarde, etcétera. Después de comer, pues hay un tiempo de descanso para cada religiosa, la que quiere leer, la que quiere pasear un poco, etcétera. Un poco de descanso corto. Sí, eso ya, corto, sí. eso. Bueno, y después se vuelve a encontrar la comunidad, que tiene su lectura espiritual, comparte también su lectura espiritual, su recreación, etcétera. Otra vez al trabajo y terminamos el día con el Señor nuevamente en la capilla. Y acostarse, me imagino que pronto, ¿no? Porque si tienen que madrugar... Bueno, pues a las no 10 importa. aproximadamente. Bueno. Nos retiramos. Después ya sabe que unas damos muchas vueltas, otras se acuestan temprano y depende de cada persona, ¿no? También las ocupaciones que pueda encontrar en ese momento. Por ejemplo, esto ya es por curiosidad, tema de prensa, televisión, radio, no No, suelen... sí, nos gusta ver el telediario, ¿eh? Un telediario al día, a la comunidad que le Por viene eso, bien porque a yo las 3. me imagino que trabajar con los enfermos, con los indigentes que decía antes, etcétera, etcétera, eso no implica para que no quieran saber qué pasa en el mundo, ¿verdad? Es que necesitamos. Además. Necesitamos porque nosotros queremos también dar solución a los problemas, ¿verdad?, Claro. de nuestros hermanos. Que una cosa no es Entonces, incompatible con la otra. Efectivamente. Muchas veces pues les ayudamos con nuestra propia persona, ¿verdad? Nuestros pies y nuestras manos, y otras veces con la oración, el sacrificio. Entonces, si todos los días, casi todos los días vemos el telediario, unas semanas a las 3, otras semanas a las 9, depende de los horarios o cuando mejor les viene. Y también está la prensa. Casi siempre hay un periódico y al menos se ven, aunque no sean más que los letreros grandes, pero se ve. Bien. Un poco. Bueno, pues si le parece, vamos a ver este reportaje, este vídeo que nos va a contar un poquito pues la herencia que dejó la madre fundadora, María Josefa del Corazón de Jesús. En él vamos a ver pues las casas que tiene, repartidas por el mundo, y a qué se dedica. Nos ha hecho usted un pequeño avance, pero vamos a ver también en el vídeo. ¿Le parece? Sí, sí, vamos a verlo. me parece bien. Veamos ahora algunas de las principales casas del instituto. No por su interés en sí, ni siquiera por su historia, sino por lo más importante que se alberga en sus interiores. Las madres que las habitan y los ministerios a que se dedican en ellas. El primero que nos encontramos, y muy querido por las Siervas de Jesús y su fundadora, es la asistencia nocturna a domicilio. El tiempo sin tiempo dedicado al consuelo y al cuidado de los indefensos, a merced de las tan frecuentemente crueles enfermedades. ¿Qué decir de esta realidad? Tantos y tan hermosos epítetos se le podrían dedicar. Ante todo, que la asistencia al enfermo es la expresión clara, quizá una de las más, de dos de los principios constantes de las Siervas de Jesús: el sacrificio y la caridad. ¿Con qué medios cuentan las abnegadas madres para la realización de esta dura y a menudo ingrata actividad? Uno fundamental, que debe de acompañar a toda la labor y a cualquiera otra: la oración. La oración que da fuerza y confortación, y acompañándola estrechamente, tres pilares: la paciencia, la amabilidad y la obediencia. Y como única recompensa a esperar, el agrado por servir al prójimo, a la congregación,
y sobre todo a Dios. En la historia de estas casas encontramos claros ejemplos de la recompensa y cuidado del Señor para con sus hijas en el desarrollo de estas labores. Por ejemplo, en la ciudad de Burgos, todavía en el siglo pasado, cuando a petición del gobernador civil, 3 hermanas se trasladaron a los pueblos de Pampliega y Matapozuelos, asolados por el cólera. Hubo muchos muertos y la ponzoña del contagio se extendía por doquier. Ninguna de ellas, en ningún momento, presentaron el menor síntoma de enfermedad. Dios velaba por sus siervas. Ministerio tan importante como el anterior es el cuidado y albergue de los ancianos mediante sus residencias para la tercera edad. Cuando se es joven y fuerte, parecen tan lejanos los días en que se precisará un bastón, los días en que el final del camino en este mundo transitorio se ve próximo, los días en que más necesaria es la compañía, el amor y la comprensión. Las siervas de Jesús dirigen y realizan esta labor con minuciosa alegría, conscientes de la importancia de esta misión en los tiempos actuales en que el anciano es relegado y olvidado, cuando no claramente abandonado. Tampoco podemos olvidar la labor hospitalaria. Es más fácil mantener el alma sana y en gracia de Dios cuando el cuerpo se cuida. Y para cuidarlo hay que repararlo a menudo, pues tan frecuentemente se estropea. Y es entonces cuando toma importancia uno de los más altos inventos de la humanidad: la medicina. Es también de natural importancia destacar el noviciado, forja y formación de las nuevas vocaciones, la sangre viva de la congregación, las manos jóvenes que toman el testigo de la hermosa carrera religiosa. Y por último, el servicio al otro extremo del camino, al comienzo. El cuidado del desarrollo en condiciones de calidad de vida de los otros seres más indefensos de este mundo, los niños. Labor que se realiza en guarderías. Las siervas de Jesús quieren invitarle a participar a la ceremonia donde un grupo de estas religiosas realizará sus votos perpetuos. El acto será el próximo 16 de septiembre a las 12 del mediodía en la iglesia de San Pedro de Vitoria. Bien, madre, pues entonces, por lo que yo sé, el cuerpo de la madre fundadora se recuperó del cementerio de Derio, ¿verdad?, en el año 1926 y se trasladó a la casa madre de Bilbao, que es donde se encuentra ahora, ¿no?, en la casa madre. Allí hay una capilla preciosa que tienen ustedes, ¿verdad? Es pequeña pero muy bonita, sí. En fin, y yo por lo que sé también hay partes del cuerpo en todas las casas que tienen ustedes a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Sí, porque la mayor parte de los restos de la madre están en la casa madre, en la capilla de ella. Y los dedos de su mano derecha están recorriendo todo el mundo para que nos siga ayudando. Qué bonito. Que siga trabajando, sí. Tengo aquí apuntado que en el año 1992, en septiembre, antes de la beatificación, se exhumó el cuerpo definitivamente y ya no se volverá, me imagino, ya a tocar, ¿no? No, no, porque tenemos reliquias, ya, sí. Ya está donde tiene que estar ya, todo. Muy bien, pues si le parece, vamos a ver que tengo preparado un vídeo sobre ese momento de la exhumación, la que se hizo en 1992, lo vemos rápidamente y seguimos hablando de la Madre María Josefa.
pues ese era el momento de la exhumación del cuerpo de la madre. Yo voy a mirar aquí la documentación porque si no igual me lío con las fechas y tampoco quiero dar datos erróneos. En 1951 se inició el proceso de beatificación. En 1989 Juan Pablo II firmó el decreto que reconocía la heroicidad de la madre y le concedió el título de venerable, ¿verdad? Que eso es un paso previo a la beatificación. Y ya el 27 de septiembre del año 1992, Juan Pablo II la hizo beata en la Plaza de San Pedro, ¿verdad? Sí. Allí en Roma, que además tenemos la suerte de tener esas imágenes del momento en que Juan Pablo II hizo beata a la madre fundadora. Así que, si le parece, vemos esas imágenes tan bonitas. Hermosas, por cierto, sí. Las vemos. La Madre María Josefa del Corazón de Jesús es elevada a la categoría de beata por el Sumo Pontífice Juan Pablo II en Roma el 27 de septiembre. Maria Josefa acorde Iesus, santo de guerra, die 20 marti, in rocis et modis jura statutis, quotanni celebrari possit, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Bueno, pues yo quiero agradecer a la Madre Mercedes Miguel, Madre General de la Congregación de las Siervas de Jesús, que nos haya acompañado, ¿verdad?, en este camino que hemos hecho para llegar hasta la meta, que era conocer la vida y obra de la fundadora, de la Madre Fundadora, de María Josefa. Creo que lo hemos conseguido. Hemos hecho un amplio recorrido, ¿verdad? ¿Qué le ha parecido bien? Yo le agradezco a usted, sí, yo le agradezco mucho porque ha puesto mucho interés y he tenido la oportunidad de hablarles algo de la fundadora. Yo sé que le ha hecho mucha ilusión. Además, más ilusión le va a hacer porque va a ver ahora a una serie de personas de aquí de nuestra tierra, de Álava, como es el diputado general Ramón Rabanera, como es el alcalde Alfonso Alonso, como es nuestro obispo José Miguel Asurmendi, pues comentando un poquito, haciendo una valoración de cómo han recibido la noticia de la canonización, de la futura canonización de su fundadora, el próximo 1 de octubre de este año 2000 en Roma. Yo, para despedir, yo creo que lo bonito sería que lo despida usted, pues invitando a todos los vitorianos a que acudan a Roma ese día, el que pueda, claro. Sí, sí, sí. Todos invitados y allí les esperamos a todos. Va a ser un día grande. Para ustedes, para los vitorianos, a la vez es, claro, por extensión para todos los vascos, para toda la Iglesia Católica. Para todo el mundo, eso, porque el Papa nos presenta ya a Santa María Josefa como modelo a imitar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Madre, de verdad, agradecido de todo corazón por por haber compartido estos minutos con todos los telespectadores de Televitoria. Y terminamos con unas imágenes que había prometido yo antes de esa residencia que ustedes tienen aquí en Vitoria, la residencia Juan Pablo I, que la fachada, bueno, los exteriores son una maravilla. Con esta residencia, Juan Pablo I, les dejo, y sin más, invitarles a que acudan a Roma, si pueden, el próximo 1 de octubre de este año 2000. Y a ustedes, pues nada, muchísimas felicidades por la canonización de su fundadora. Gracias a usted. Gracias. Nos llegó la noticia ya hace algunos meses y nos llenó de alegría, porque la veníamos esperando y apreciábamos a las hermanas que están en las dos comunidades de Vitoria, y enseguida me puse en contacto con la Madre General para felicitarle. Yo creo que es una noticia muy bonita para toda la provincia de Álava y en concreto para la ciudad de Vitoria. Es un reconocimiento a una persona que ha nacido entre nosotros, que ha sido bautizada en una parroquia vitoriana y que el bautismo ha sabido llevarlo con la gracia de Dios hasta sus últimas consecuencias, que es la identificación con Cristo.
Entonces es una mujer que es un testigo de Jesucristo y un testimonio para las comunidades cristianas. Con las dificultades que ella vivió, supo ser fiel a Cristo en las dificultades y nos ha dejado un ejemplo de creatividad, de mujer que a veces no han tenido el reconocimiento social, pero que ella lo demostró amplísimamente, que era una mujer muy capaz de, a pesar de todos los condicionamientos sociales, llevar no solo su fe adelante, sino una creatividad de obras y de extensión que es maravilloso. Y por lo tanto, un reconocimiento de la Iglesia Universal pues tiene para nosotros un motivo de gran alegría, que es muy bonito. Y nosotros estamos pensando ya en un primer regalo. Estamos terminando de hacer una parroquia en Lacua, que va a estar dedicada a Santa Teresa, pero estamos a punto de comenzar los planos de la última parroquia que habrá en la zona de Lacua para atender a aquellas comunidades. Y estamos pensando darle el nombre de Santa Josefa Guerra de Sancho, que es la primera santa entre nosotros. Será una manera de que toda la ciudad de Vitoria y sobre todo aquellas comunidades la tengan como referente fundamental en sus oraciones y en su vida cristiana. Total, una enhorabuena muy grande y de corazón para las hermanas, para la ciudad de Vitoria y para todos los alaveses. Es la primera santa que vamos a tener en este territorio, pero además yo creo que una santa que le caracteriza una cosa fundamental. Fue pionera del bienestar social. Fue una persona que consiguió formar una congregación de personas abnegadas que siguen actuando en muchos sitios del mundo y que lo hacen con una dedicación hacia los pobres y hacia los enfermos dignos de este mérito que concedido en estos momentos por la Iglesia, ¿no? Yo por eso el día 1 de octubre, si Dios me da salud y espero que sí, espero estar en Roma representando la satisfacción y la alegría de muchos ciudadanos alaveses y de muchos ciudadanos de todo el mundo. Yo creo que es una gran noticia para todos nosotros. Bueno, yo he recibido la noticia con mucha satisfacción. La madre general de las siervas de Jesús vino a contármelo personalmente. Me invitó también personalmente y creo que es un motivo para alegrarnos, ¿no? No solamente por el tema más o menos religioso, ¿no?, de que sea una santa, sino porque tanto ella como su orden religiosa hacen una labor social muy importante y yo creo que eso hay que reconocerlo, una labor con enfermos de SIDA, con personas marginales y en ese sentido yo creo que esa labor, al margen de la importancia que tiene desde el punto de vista religioso, una canonización, pues creo que hay que resaltarla. Por lo menos a mí me impresionó mucho cuando vinieron a hablarme de las cosas que hacían, me impresionó mucho y muy agradablemente. Bien, pues yo creo que es muy importante la canonización de Santa María Josefa, que va a ser Santa María Josefa, porque va a ser la primera santa o santo alavés. En Álava no hay ningún santo, nació en Álava, nunca se ha canonizado a ningún alavés. No es que los alaveses seamos muy malos, pero pues no se había dado esa circunstancia y yo creo que es otra cosa histórica y un hito verdaderamente en la historia de la ciudad que se canonice a Santa María Josefa y que con esa canonización se reconozca la labor que hacen las siervas de Jesús, la labor que hacen no en Vitoria sino en todo el mundo, que yo creo que es una labor importantísima, que es una orden que se ha sentado, que su vida consiste en entregarse a los demás y que los vitorianos tenemos que estar muy orgullosos, no ya solo de la figura de María Josefa, sino que tenemos que estar orgullosos de la labor que están desarrollando sus sucesoras y de que fuera una vitoriana la que fundara esa congregación y ya implicara a una ciudad que está muy ligada con lo que es el bienestar social y con lo que es la atención social. Bueno, pues que ya hay vitorianos ilustres que desde hace muchos años estaban preocupados por esa causa y trabajaron por ella. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando. Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va. ¿Quién les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor? Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús
Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Toda esa multitud en el pecho lleva el amor y paz, y a pesar de todo la esperanza aumenta más. Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor, miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. En cada esquina veo el mirar perdido de un hermano, en busca del mismo bien, con la misma fe viene caminando. Es mi deseo ver aumentando siempre esa procesión, para que todos canten en una voz esta oración. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí.